Injerto en mango. Para iniciar, ¿qué es un injerto? Un injerto básicamente es una unión de dos partes de diferentes plantas de un mismo género, que por medio de una inserción se busca obtener una sola planta. Consta de dos partes, patrón o base, que es el tallo principal que contiene las raíces, el cual se busca que esté adaptado también a las condiciones de la zona en la cual se va a establecer el cultivo. La púa o vareta, que es la parte aérea, y es la que va a producir los brotes, va a producir las hojas, flores, frutos. Proviene de una planta que contenga las características que se quieren reproducir. En cuanto al mango, tenemos que es un árbol de tamaño medio con frutos comestibles tipo drupa carnosa. Aparentemente es originario de la India, se encuentra distribuido por todo el sureste de Asia. Fue introducido al continente americano entre los siglos XV y XVI. Em, es un fruto de exportación, aunque se mantiene por debajo de los índices de exportación de frutos como plátanos, cítricos, aguacates, pero pues ocupa un lugar considerable en cuanto al consumo doméstico y sus utilidades. Para llevar a cabo el proceso de injerto en mango, vamos a tener en cuenta que el corte para la púa o vareta, como se conoce, va a ser biselado en V, es decir, por dos caras de la misma. En cuanto al patrón o base, el corte se va a hacer inicialmente un corte plano, y luego se va a abrir por la mitad, esto para insertar la púa. Para sellar este proceso utilizaremos cinta de enmascarar o un plástico, el cual debe ser translúcido o de color no transparente. No hay necesidad de quitar las hojas, más que en la parte donde se va a realizar el procedimiento. Em, Como son árboles grandes, este tipo de injerto o bueno, de corte, por decirlo así, le dará mayor resistencia y velocidad de unión. O sea, va a permitir que haya un mejor resultado. En cuanto al material vegetal que se va a utilizar para llevar a cabo el injerto, se va a seleccionar una base o patrón con un grosor de 0,5 a 1 centímetro de diámetro, una vareta o púa de 10 a 15 centímetros de largo, de plantas con las características deseadas, de plantas sanas, que estén en estado de producción. Se seleccionan las ramas que van a producir brotes nuevos. Cada vareta debe tener un mínimo de 3 a 5 yemas. En cuanto a los materiales y herramientas importantes que necesitamos para llevar a cabo este proceso, encontramos el plástico, el cual debe tener de 1 a 2 milésimas de espesor. Lo vamos a utilizar en tiras verticales de 2 a 2,5 centímetros de ancho por 20 a 30 centímetros de largo. Tiene como función unir la vareta y el patrón y dar soporte y protección. También necesitamos unas pinzas o una navaja previamente desinfectadas, y también afiladas, con el fin de que los cortes sean precisos, ayudando a que la cicatrización sea mucho más rápida y eficiente. Después de haber establecido el injerto, hay algunos cuidados que se deben tener en cuenta, como evitar el crecimiento de hierbas indeseadas alrededor de la planta, mantener la humedad del suelo sin tener un exceso de esta, hacer el riego directamente en la base del patrón, no humedecer la zona del injerto, no mover la planta, eliminar todos los brotes que salen del patrón con cuidado de no dañar el injerto. Extraer la cinta hasta que los brotes tengan de 30 a 40 centímetros de largo. Ya establecido el proceso y teniendo el cultivo completo,
Cabe resaltar que este método trae muchos beneficios para un agricultor, como por ejemplo el mejoramiento en cuanto a la calidad y la producción de frutos, acelera el proceso productivo de la planta, mejora la tolerancia en cuanto a plagas y enfermedades o factores agroclimáticos y de suelo, y también ahorro de espacio, ya que las plantas son más pequeñas. Injerto de cítricos. El cultivo de cítricos es de tipo perenne y en general tienen una alta adaptabilidad a diversas condiciones climáticas. La importancia de los frutos se debe a sus altos contenidos de antioxidantes y vitamina C. Estos a su vez presentan una alta demanda en el mercado debido a sus precios bajos y a la facilidad de adquisición de los consumidores. Existen diferentes maneras de realizar injertos. Los más comunes en cítricos son de yema en T invertida, de parche o injerto de púa. El injerto se realiza para mejorar las características como altura, vigor, resistencia a factores abióticos y bióticos y principalmente en el rendimiento del fruto, tamaño y textura. Para llevar a cabo la realización del injerto de cítricos se debe contar con materiales como cuchillo o navaja, tijera, cinta para injertar, esterilizante como cloro a una solución de 1.5. En este experimento se va a realizar un injerto de T invertida. Dicho injerto se suele hacer en viveros sobre patrones o portainjertos que no superen los 10 milímetros de diámetro. Las ventajas que puede tener este tipo de injerto es que para realizar es de manera fácil y rápida. Se puede hacer sobre tallos y brotaciones de poco grosor. Se ahorra tiempo y dinero por su rápida realización y escaso material empleado. Presenta una desventaja, la cual es que al momento de realizar la T sobre el portainjerto se puede dañar el cambium y parte del xilema. Esto se debe a que se realiza un corte muy profundo. Lo primero que se debe hacer es esterilizar los implementos a utilizar, en este caso la navaja. Siguiente a esto, se procede a seleccionar el cítrico al que se le hará el injerto, el cual también es llamado portainjerto. A este se le debe retirar las hojas y las espinas. Se recomienda realizar el injerto a una distancia de 20 a 30 centímetros del suelo. Se procede a hacer el corte de la T invertida en el entrenudo de la parte seleccionada y posterior a esto se levanta la corteza. Se recomienda hacer en una época en que el portainjerto esté creciendo activamente. Se hace un corte de yema a la vara portayema, preferiblemente evitando tocar la parte interna de la yema, para lo que se recomienda manipular por el peciolo. Ahora se injerta la yema por debajo de la corteza. La yema se debe injertar en la posición correcta. Debe estar hacia arriba. Posterior a esto se envuelve con cinta. Se debe tener en cuenta que el portayema que se utilizará para sacar la yema esté libre de enfermedades. Se recomienda dejar el portainjerto en un lugar sombreado durante 3 o 4 semanas con la yema envuelta. Pasado este tiempo, se debe retirar la cinta donde se puede observar el estado en el que se encuentra la yema. Se podrá observar que el tejido calloso ha rellenado todo alrededor y la yema presenta color verde. Se debe hacer un corte en la parte superior del injerto para vencer la dominancia apical que presenta el portainjerto y de esta manera la yema lateral pueda crecer. Con el transcurso de las semanas se podrá observar la evolución del injerto. Hola compañeros, buenas tardes. Me encuentro en la finca La Primavera, en el municipio de Silvania, y pues hoy les voy a hablar un poco sobre cómo se realiza la propagación asexual por injerto en el aguacate. Pues su nombre científico es Persea americana. Bueno, es una especie arbórea del género Persea y pertenece a la familia Lauraceae. Bueno, su parte importante, por así decirlo, es su fruto, ya que es comestible y pues este recibe el mismo nombre de la planta, aguacate.
Bueno, este fruto, al contener elementos como magnesio y potasio, contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular, y también pues es de importancia para el sistema inmunológico. Otro de sus beneficios es el control de los niveles de colesterol, debido pues a su contenido en ácido oleico. Bueno, esta planta también es de importancia económica aquí en Colombia debido a su impacto en las exportaciones, y pues esto contribuye a la actividad agrícola del país. A continuación, un agricultor de la zona nos va a colaborar pues con la explicación de cómo se selecciona el material biológico y también pues de por qué se realiza este método del injerto para la propagación en el aguacate. Bueno, vamos a hablar sobre el proceso de la germinación de la pepa de aguacate. Se recomienda buscar una semilla de un aguacate que sea criollo, ya que esta pepa es más resistente a enfermedades de la raíz, o sea, es mejor el sistema radicular. Se hace una selección por tamaños, de ahí se lleva a un germinador y de ahí ya se selecciona, cuando germina, se selecciona para que no vayan a haber raíces múltiples. Quiere decir que solo se embolsan las pepas que tengan solo una raíz. Ya ahí esa pepa se lleva a la bolsa y ya llega hasta que llegue a un tamaño ideal para el injerto. Un tamaño ideal para el injerto puede ser así, así como esta planta, aunque estas plantas se establecieron en el cultivo antes de injertar. En los viveros las injertan en el vivero antes de establecerlas en campo. ¿Por qué se injerta? Para acelerar el proceso de cosecha, ya que si siembro una planta y no la injerto, esa planta me empieza producción por hasta los 8 años. Pero si se injerta, es una planta que empieza producción a los 2 y medio, 3 años ya empieza la producción. Entonces por eso se hace el sistema de injerto, sea la variedad que sea, dependiendo el piso térmico que esté la finca. Y el injerto se basa en buscar yemas de plantas ya grandes, plantas establecidas de 5 o 6 años. Se buscan unas yemas que sean vegetativas, productivas, y se viene y se trae y se le hace el proceso acá en la planta que es para injertar. ¿Ya? Acá tenemos un árbol de 6 años, 5 o 6 años, el cual ya nos da yemas para injertar. Lo primero que miramos es que tiene una buena producción, tiene buen calibre, entonces, y es una planta que está sana, fitosanitariamente es una planta sana, entonces de ahí podemos seleccionar las yemas que van a quedar establecidas acá en el cultivo. Esta es una yema adecuada, ya que está sanita, tiene los 3, 4 bretones. Entonces lo que se hace es cortar acá, se saca en estaca y se hace el injerto por estaca. Bueno, una vez hemos seleccionado el material biológico con el que vamos a trabajar, entonces ahora procederemos a realizar los cortes. Para esto necesitaremos un cuchillo o un bisturí, unas tijeras de poda, una cinta para injerto y un desinfectante, el cual lo podemos obtener pues de la mezcla de 1 litro de agua y 10 gotas de cloro. Pues esto con el fin de evitar la propagación de enfermedades. Para el injerto por estaca debemos realizar un corte horizontal en el patrón de 25 a 30 centímetros de alto y luego realizamos un corte vertical. En cuanto a la yema, debemos quitar sus hojas, procurando dejar una parte del pedúnculo como protección para las yemas axilares. Luego se le hacen 2 cortes en bisel de forma que quede en V. Finalmente se unen las 2 partes y luego se cubren con la cinta para injertar. Se debe tener en cuenta que el injerto no puede quedar expuesto al sol, sino que debe estar en semisombra. También debe contar con una temperatura entre 15 y 30 grados centígrados.